Quisiera saber si puedo proyectar mi presentación, si es posible. Claro que sí. Si gustan compartir la pantalla, ya tienen los permisos para hacerlo. Ah, perfecto. Entonces, de una vez lo hacemos. Ahí ves mi pantalla, Lupita. Si veo su correo, Y y ahí ya veo una presentación en PowerPoint que tiene como una nubecita como mancha rosa. perfecto. Y tengo una semblanza de usted que me gustaría que me confirme si es correcta, Ok, si le ponemos algo o le quitamos algo. Usted ok. es doctora en Ciencias Antropológicas por la UAMI, Ujú. profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato. Su investigación se centra principalmente en el estudio del cambio religioso en Guanajuato, principalmente en las agrupaciones protestantes y los procesos de conversión religiosa y la participación de las mujeres al interior de dichas agrupaciones. Es autora de textos como La recomposición del campo religioso y la conversión, Miradas multidisciplinarias a la diversidad religiosa y Comprendiendo a los creyentes, la religión y la religiosidad en manifestaciones sociales. Ujú. Creo que te puedo pasar por el chat una reseña actualizada, ¿es posible? ¿Ok? Sí, claro. Entonces déjame, voy a dejar de compartir pantalla. Ay, ¿cómo le hago? Hasta arriba le va a dar una opción. O sea, si usted pone el cursor en la parte de arriba, ahí está. Perfecto. Te paso de una vez la reseña actualizada un poco. Déjame ver si la puedo abrir. Que mi pobre compu está más cargada de archivos que ya le cuesta reaccionar. De repente como que las computadoras dicen esto ya fue mucho, necesitamos vacaciones. Entonces voy aquí a compartir. A ver si me deja. Archivo. Ah, no me deja compartirte. ¿Te la puedo mandar al correo que te tengo abierta por Sí, aquí? Sí, perfecto. Igual mientras le voy comentando que esta sesión va a ser grabada, si no hay ningún inconveniente, y la vamos a transmitir al mismo tiempo vía Facebook para que quien pueda verla por ese medio, pues nos acompañe también por ahí. perfecto. Está muy bien. Y justo te estoy mandando la semblanza. Perfecto, entonces. Ya la tengo. ¿Sí? Sí, aquí la tengo. Igual, si quieres mencionar alguno de los textos que aparecen en la reseña que ustedes tienen, está bien, pero sí me gustaría como que mencionaran mi última publicación, que fue mi libro, por favor. Si usted lo prefiere, podemos utilizar solo esta que me acaba de compartir. La tengo por acá para poderla leer. Perfecto. Ok, entonces, listo, ya la tengo. Pues ya nada más sería esperar a que sean un poquito después de las 2, unos 5 minutitos, para dar tiempo a que se conecten quienes lleguen tarde. Bueno. Y ya tenemos todo listo de este lado. Ya está con nosotros otra vez el doctor Josué, entonces creo que él quería saludar. Hola, Josué. Quedarte tu abrazoso, ¿cómo Abrazo. estás? Bien, ahí tú, ¿qué tal? Pues aquí emocionado ya a ver qué onda. Finalmente se me hace tenerte aquí en los miércoles, aunque sea a la distancia, oye. Ay, no, gracias por la invitación. Lo voy a disfrutar muchísimo y espero que los estudiantes también. Seguro que sí, y toda tu tribu que andaba ahí muy emocionada. No sé si se, ¿Verdad? no sé si se registraron o si no les mandas el link, por favor. Les mando este link, el del Zoom. Sí, por favor, esos que yo le compartí a usted son los mismos para todos quienes quieran ingresar a la sesión de hoy. A ver, les voy a quitar mi pantalla otra vez. Ya tengo aquí la botella de vino lista para que festejemos al ratito cuando terminemos. Eso. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? ¿Qué tal la Bien, pandemia? pues no sé a ti cómo te va esta parte cansada de estar en la sesión Zoom. ¿Cuántas clases tienes? Ahora tengo dos de 4 horas cada una y doy un seminario una vez al mes en la UNAM
y los miércoles tengo seminario yo que estoy tomando. O sea Entonces, que ahorita debía estar en seminario. es a las 4. Por suerte, así todo se acomodó porque cancelaron el seminario de hoy. Entonces ya Nos podemos ir de pinta. nos podemos ir de pinta. Podemos hacer fiesta. Eso me encanta, perfecto. Sí, oye, y anda por ahí, perdón por la pregunta, la negra, Acá está mi ¿va a mamá. estar presente también en la sesión? A ver, le voy a... Mami, mira, ven. Acá está. Para saludarla también a la distancia, ¿cómo está? Hola, tanto gusto. Mi mamá, Josué Tinoco, Encantada. Guadalupe, Ricardo Alonso. Pues aquí estamos encantados por recibir a tu niña que nos va a platicar cosas bien interesantes, como ella solo sabe hacerlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, me enteré, a veces el Facebook es bien chismoso, nos platica todo. Entonces me enteré que estabas ahí con ella, entonces ella estaba feliz, lo estaba contando y disfrutando. Y dije, pues yo también tengo que estar ahí para saludarla y feliz y abrazarnos todos juntos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo voy a estar oyendo desde acá. Bueno, estaremos aquí, ya saco al rato la botella para que festejemos. Ah, pues yo traigo la nuestra, ¿no? Perfecto, ya estuvo. Entonces, digo, ya que no podemos estar físicamente, ya nos debemos esta celebración. Un traguito. Bueno, chao, hasta luego. Entonces, ya Pues ya casi es la hora, entonces tú, Lupita, tú nos pones en orden, por favor. Yo apago mi pantalla. ¿Comparto ya pantalla desde ahora o me espero a que me presenten? No sé cómo prefieran ustedes. Yo le pediría, por favor, si espera a que la presentemos, leemos su semblanza y en ese momento ya el público es todo suyo, para dar algunas pequeñas indicaciones, lo que comentábamos de los micrófonos apagados y esas situaciones. Entonces, yo creo que son las 2 de la tarde. Vamos a ir dejando ingresar a las personas, pero pues ustedes saben que a veces la puntualidad no se nos da muy bien, entonces le pediría, por favor, unos minutitos de tolerancia antes de empezar. Sí, Igual, en este momento les comento, vamos a empezar, bueno, ya estamos grabando aquí, lo vamos a empezar a compartir en Facebook para que, pues ustedes, si no quieren que Dejemos el alguien se entere chisme. de algo, sí, si no quieren que los demás se enteren de algo, entonces ya lo voy a empezar a compartir en Facebook. Entonces, a partir de este momento dejamos entrar a los demás. Pues rescataron al cabo. Bienvenidos, bienvenidas a la sesión del día de hoy, nuestra cuarta conferencia del ciclo. Les vamos a pedir unos minutitos de paciencia. En un breve momento arrancamos y les agradecemos su puntualidad.
Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestra cuarta conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades, trimestre 21 invierno. Hoy tenemos la conferencia titulada Disidentas, Mujeres Evangélicas de la Disidencia Sexual, Normativa y de Género, impartida por la doctora Cristina Mazariegos Herrera. Ella nos acompaña hoy desde la Universidad de Guanajuato, impartida por la doctora y ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la UAMI, maestra en Ciencias Antropológicas también por la UAMI y licenciada en Antropología Social por la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación son Antropología de la Religión, centrándose en agrupaciones evangélicas y la intersección entre género, emociones y religión. Ha colaborado con la Universidad Iberoamericana de León y el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses en la capacitación de funcionarios y funcionarias públicos en materia de derechos humanos, género y violencia de género. Fruto de su tesis doctoral, en 2020 publicó su libro Liderazgos en Movimientos del Ejercicio del Poder de las Mujeres Metodistas de León, Guanajuato, editado por la Universidad de Guanajuato y Graña Porrúa. Actualmente es profesor en la licenciatura de Antropología Social y Ciencias Políticas de la Universidad de Guanajuato. Doctora Cristina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de dejarlos con la doctora, les voy a pedir por favor a todos y todas que mantengan apagados sus micrófonos durante la parte expositiva y al final haremos una ronda de preguntas donde ustedes podrán expresar sus inquietudes. Doctora, les voy a pedir a todos y todas que me ayuden poniendo su nombre completo en el chat para poder pasar lista. Les recordamos que con la asistencia a 5 conferencias, ustedes se hacen acreedores a una constancia por su participación en nuestro ciclo. Ahora sí, doctora, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por regalarnos su tiempo y compartirnos el conocimiento. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Guadalupe, por la presentación. También gracias a la Coordinación de Docencia y Atención a Alumnos de la UAM Iztapalapa y especialmente a Josué Tinoco por la invitación a compartirles esta parte de este trabajo que apenas estoy iniciando sobre disidencias en agrupaciones protestantes evangélicas y sus formas de manifestarse. Hablaré de las disidentas, mujeres que subvierten las normas de sus iglesias, abriendo caminos críticos de lucha y transformación, y me voy a permitir compartir pantalla. Ustedes me dicen si se puede ver. Espero que ahí ya puedan ver mi pantalla. Ok. Para comenzar, les platicaré algunas reflexiones sobre cómo estoy entendiendo las disidencias a partir de lo que observé durante 3 años, casi 3 años de trabajo de campo en la Iglesia Metodista de la Ciudad de León, Guanajuato, pero principalmente de entrevistas y conversaciones recientes a través de plataformas digitales con mujeres disidentas de distintas denominaciones. También ha sido crucial la lectura de escritos que algunas de ellas publican en redes sobre sus procesos y luchas, así como el seguimiento de algunos proyectos que por ahora llevan a cabo de manera virtual como conferencias y charlas que han girado sobre el papel de las mujeres creyentes y los derechos de las mujeres. Para cerrar, aunque este trabajo se vincula estrechamente a mi tesis doctoral, esta vez, en lugar de platicarles sobre las resistencias desde adentro, lo que voy a presentarles son las experiencias de 3 mujeres que han tenido distintos procesos de separación con las instituciones religiosas a las que pertenecían formalmente como miembros en comunión. Los nombres de estas 3 mujeres han sido modificados para cuidar su identidad. La primera de ellas es Magdalena, una buscadora espiritual cuyo tránsito por distintas congregaciones tratando de encontrar un lugar la llevó finalmente a alejarse de las agrupaciones protestantes evangélicas por el rechazo que vivió por su preferencia sexual. La segunda de ellas es Dalila, una mujer metodista que se alejó de la iglesia a causa de la presión y el rechazo que vivió por adscribirse feminista, y finalmente
Lilith, quien fue socializada en una agrupación de corte pentecostal, que es proveniente de un contexto de pobreza y marginación y que vivió distintos abusos al interior de su iglesia. Entonces, estos 3 casos nos van a ayudar de alguna manera a identificar puntos en común y cuáles son estos elementos que las mujeres han encontrado para disentir, reflexionar y transformar su práctica religiosa. Si bien las distintas denominaciones cristianas no católicas tienen grandes diferencias doctrinales correspondientes a una historia particular que las define dentro de categorías protestantes y evangélicas, por cuestiones de tiempo no me centraré en estas diferencias, sino más bien en las mujeres creyentes como agentes críticas de la realidad que viven. Sin embargo, sí hay puntos que prevalecen en tensión independientemente del carácter más o menos conservador o liberal que comparten que tienen las denominaciones y que me parece interesante pues mencionar, ¿no? Uno de estos puntos en tensión es justamente la participación de las mujeres, es decir, hasta dónde y cómo participan realmente en sus iglesias. El segundo punto es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el aborto. Y finalmente, el rechazo hacia las minorías sexuales, los matrimonios igualitarios y las adopciones por parte de estas parejas. La constante exigencia de un deber ser femenino que invade el cuerpo y obstaculiza el libre desarrollo de las mujeres, tanto fuera como dentro de sus iglesias, ha llevado a varias de ellas a cuestionar los marcos de acción establecidos desde una lógica patriarcal, misógina y homofóbica que justifica la subordinación y marginación, utilizando la Biblia como el principal instrumento del ejercicio del poder. Pero por otro lado, este mismo instrumento que se utiliza para subestimar, marginar y discriminar sirve tanto a la teología feminista como a agrupaciones seculares para reafirmar el poder, la capacidad intelectual y de acción de las mujeres. Esto ha llevado a una crítica sobre la desigualdad entre los hombres y las mujeres creyentes y la visibilidad de infinidad de abusos y violencias que sufren las mujeres y su lucha por erradicarlas. Recordemos que por ahí del 2007, a consecuencia del Me Too, surge también este movimiento que se llamó Me Too Church, donde muchísimas mujeres externaron la serie de acoso sexual, discriminación, abuso que vivieron dentro de las iglesias. Si bien, digamos, en México el impacto de este movimiento no fue tan fuerte como en Estados Unidos, es importante mencionar que estos movimientos que están sucediendo en otros puntos geográficos también han influido en el actuar, en la participación actual y crítica de las mujeres creyentes en México. Entonces, bueno, en este sentido, las disidencias permiten ver las distintas formas de agencia de las mujeres creyentes en la construcción de sus subjetividades y la reformulación de sus identidades. Como señala Baglione, por un lado, el disidente o la disidenta reafirma una pertenencia identitaria con aquello de lo que está disintiendo. Aunque pueda sonar paradójico, el acto de disentir es un acto de inscripción comunitaria. Diferente al desertor, dice Baglione, que vacía el espacio de poder, el disidente o la disidenta reafirma su pertenencia incluso a costo de arriesgar su propia membresía. Pero la disidencia también implica la articulación de un antagonismo y la construcción de un espacio político. Es decir, el disidente o la disidenta busca romper también los consensos asumidos o impuestos y mostrar fracturas que indican un nivel de pluralización de realidades aparentemente homogéneas. Por tanto, yo concibo la disidencia como ese proceso reflexivo desde la experiencia situada, encarnada, que permite cuestionar y, en su caso, dejar la posición asignada y migrar hacia nuevas posiciones inscritas o no en los marcos institucionales. Estas disidencias pueden llevar a una separación total o parcial de la agrupación religiosa, pero no necesariamente implica una ruptura con la fe o la creencia religiosa. Por el contrario, esta es redefinida, trasladada y por tanto vivida desde otros lugares de enunciación y canales de expresión, como pueden ser blogs feministas,
donde a la par de compañeras no creyentes se comparten las experiencias al haber dejado de ser miembros activas en las instituciones religiosas, y cómo a partir de esta separación la experiencia religiosa adquirió un nuevo significado, generalmente vinculado a concepciones sobre la libertad, el autocuidado, la espiritualidad, el cuerpo-territorio, etcétera. Como señala una de mis interlocutoras, en un texto en el que reflexiona sobre su propia disidencia, cito: salí por la necesidad que tenía de reconstituirme como sujeta, reconocer mi dignidad y valor más allá de lo que la Iglesia me enseñó. Decidí alimentar mi espiritualidad en otras fuentes de sabiduría y poder. Cierro cita. Desde las perspectivas del feminismo negro y chicano, como menciona Gabriela González, hay otros canales, o sea, han construido otros canales de expresión, como pueden ser la poesía, el ensayo o la narrativa. Esta producción literaria mediante plataformas digitales es un contenido indispensable para conocer los procesos de las mujeres disidentas, y también nos ayudan a construir nuevos marcos de análisis y reflexión teológica, académica y política, pues nos lleva a una descentralización en la construcción del conocimiento y nos obliga a dialogar desde y con otros lugares lo que hacemos en la academia. Esto tiene que ver con lo que Rosa Campoalegre propone como epistemología alternativa, donde se recupera y se reconoce la experiencia propia como parte de la construcción del conocimiento. Por otro lado, también se han conformado agrupaciones de corte teológico que, realizando una crítica mediante la exégesis bíblica, deconstruyen el discurso religioso que oprime, a la vez que elaboran uno con potencial político en la búsqueda de la equidad de género, de la libertad de pensamiento y la libre determinación, muy vinculada, por lo menos en América Latina, a la lucha de los pueblos y mujeres indígenas y afrodescendientes. Al mismo tiempo, he identificado que algunas mujeres, al distanciarse de la institución religiosa, han conformado asociaciones civiles cuyos objetivos están encaminados al apoyo de determinadas minorías y poblaciones vulneradas, como son los migrantes o las migrantes, afrodescendientes, personas con problemas de adicción y mujeres que viven violencia, entre muchas otras. Un ejemplo de esto es la asociación Caminemos Juntos, conformada principalmente por creyentes metodistas, pero también por creyentes de otras denominaciones e inclusive por personas que no se adscriben a ninguna religión, planteando, como mencionó Fernanda Casar en una de sus presentaciones, una forma diferente de vivir la fe. Finalmente, en algunos casos, el distanciamiento de la agrupación religiosa ha significado el repliegue al espacio privado y la priorización de actividades laborales, aunque esto no significa necesariamente la ruptura o la pérdida de los vínculos con hermanos de fe. En este sentido, las mujeres disidentes nos muestran una amplitud de espacios de acción que están elaborando para sí mismas, con y para otras mujeres con las que se identifican por disentir, contrariar e incomodar la norma y a la normalidad. Estas disidencias religiosas se expresan desde lo que hasta ahora he podido registrar principalmente de dos formas. Por un lado, la disidencia normativa, y por otro, la disidencia sexual y de género. En primer lugar, la disidencia normativa tiene que ver con el cuestionamiento y la ruptura de ciertas reglas, como pude analizarlo en mi tesis doctoral sobre los liderazgos femeninos en la Iglesia Metodista, que, atravesados por distintas características de orden estructural, histórico, simbólico, afectivo y subjetivo, se plantean como formas alternas en el ejercicio del poder. Es decir, mujeres políticamente activas dentro y fuera de sus iglesias conforman agrupaciones para cuestionar los mandatos vinculados particularmente al rol femenino, representado a través de nociones como virtud, belleza, prudencia desde el habla y el cuerpo, y ayuda idónea relacionado con el rol de esposa. En síntesis, la disidencia normativa implica una reflexión crítica a las pautas hegemónicas y a la naturalización de las identidades fijas. La segunda disidencia que encuentro, y ahora he podido como conceptualizar así, es la disidencia sexual y de género, particularmente mujeres que se han reconocido lesbianas o bisexuales, confrontando distintos órdenes normativos, simbólicos y de género.
Esta disidencia lleva un proceso largo de reconocimiento de la identidad y la preferencia sexual. Aunque hago estas, digamos, estas distinciones, no considero que sean excluyentes. Hay una perspectiva interseccional que las atraviesa porque hay una interseccionalidad en la exclusión y la discriminación. En algunos casos, por ejemplo, de la disidencia normativa deviene la disidencia sexual y de género, como lo plantea Jael de la Luz, pero no siempre se da de forma lineal ni armónica, sino todo lo contrario. Por ejemplo, hay mujeres que rompen el mandato de género desde la emancipación de la propia sexualidad o preferencia sexual, pero con la doctrina religiosa como un instrumento de resistencia y empoderamiento. Hay otras que consideran la homosexualidad como anormal o antinatural, pero cuestionan el rol de género que se les ha impuesto. En palabras de Baglione, esto significaría, en ambos ejemplos, que hay una negociación de las identidades religiosas con concepciones liberalizadas del género y la sexualidad. En la búsqueda del reconocimiento, también he encontrado discursos que se contraponen y muestran la discriminación interna entre y hacia las mujeres que abiertamente se adscriben feministas, como los ejemplos que voy a enseñarles enseguida, o que son críticas a ciertas formas del ejercicio del poder. Pero también hay estos discursos paradójicos y contradictorios desde las posturas de la diversidad, donde se entra en tensión lo que se asume o se concibe como hombre, mujer, normal o anormal, o femenino, masculino, etc. Vinculado a esto, valga decir, a propósito de que ayer fue el Día de la Visibilidad Lésbica, que la mayoría de los estudios sobre las minorías sexuales en iglesias evangélicas continúa una centralidad de la homosexualidad masculina, y esto refleja la prevalencia de la visibilización de las realidades masculinas frente a las femeninas, que algunas veces se presentan antagónicas y complejas de definir, como en estos pequeños ejemplos que les he compartido. Por supuesto, esto habla de distintas situaciones. Las realidades de las mujeres en agrupaciones protestantes evangélicas tienen un cariz particular, una forma de ejecutarse y practicarse específica vinculada a un deber ser que de por sí limita e invisibiliza la participación femenil por el hecho de ser mujeres. Y sonó la campana. Para Gabriela González, y cito, las mujeres, las lesbianas, las nuevas brujas se han enfrentado a múltiples formas de discriminación. En muchas ocasiones la lesbofobia es más cruel que la homofobia. La apertura de espacios desde el orden moderno liberal capitalista es hacia la homosexualidad masculina en un esquema claramente patriarcal, pero también colonial y racista y clasista, ¿no? Esto evidencia, según la autora, esta doble moral, convivencia, discriminación que impera, y no solo en las iglesias. Un ejemplo de ello es que aún en iglesias donde las mujeres son ordenadas como pastoras y obispas desde los años 70, como en la iglesia metodista, acceder al ministerio no es garantía de una real equidad de género. Según datos de los medios de la Iglesia Metodista Unida, solamente el 25% del clero en la iglesia son mujeres. Los cargos más altos siguen siendo ocupados por hombres. En este sentido, veo que las discusiones sobre el género, la perspectiva de género apropiados por las instituciones religiosas, muchas veces tienen un doble juego. Por un lado, se construye una imagen de instituciones religiosas más abiertas, y por otro, se instrumentaliza este discurso para decir que se están tomando acciones y se reconoce a las mujeres, pero desde una lógica del permiso. Como me tocó escuchar un par de veces tanto a pastoras como pastores que decían, aquí sí dejamos que las mujeres se desarrollen. Frente a esta lógica de permiso está la incomodidad. A mi parecer, y como hipótesis inicial, el germen de la disidencia es lo que conceptualizo como incomodidad propia y ajena, que define ese estar fuera del lugar. La incomodidad tiene un anclaje corporal que representa un proceso cognitivo y de autoevaluación del yo frente a los otros y viceversa, y que se concreta en estas disidencias. Lo que quiero mostrar con los casos que a continuación voy a presentarles, de Magdalena, Dalila y Lilith, es el proceso crítico y reflexivo, y cómo la incomodidad en tanto relacional puede convertirse en potencial político de emancipación y de exclusión vivida y ejecutada al mismo tiempo.
En este sentido, las experiencias y narrativas situadas son herramientas metodológicas indispensables en la construcción de teorías y la investigación de actores, grupos y comunidades específicas que se salen de los espacios comunes y las categorías analíticas hegemónicas de las investigaciones sobre las agrupaciones evangélicas en México, que se han centrado primordialmente en el estudio de la institución y no tanto en los agentes que las conforman. Visibilizar estos posicionamientos quiebre y la forma en la que se dan mediante las experiencias narradas posibilita identificar los puntos centrales, cómo son reorganizados los acontecimientos, a la vez que se lleva a cabo un proceso de reconstrucción de las identidades. Como menciona Jenny Fekuniwe, a través de los testimonios se construyen de forma simultánea narraciones duales que personifican conciencias históricas individuales y colectivas. Cuentan las mujeres sus propias historias vividas al tiempo que sus recuerdos conservan y reinterpretan sentidos de culturas pasadas entretejidas. De esta manera, la narrativa es una forma de presentación del yo, en palabras de Goffman. Es situada corporal, social e históricamente y es interpretada desde los lentes que cada una de ellas ha adquirido a lo largo de su trayectoria de vida. En este sentido, las historias que presentaré han pasado por distintos procesos reflexivos para reconstruir su pasado y posicionarse en el presente. En 2 de los casos, esta reelaboración y construcción de la narrativa se hace a partir de una declarada militancia feminista y en el otro se hace desde un lugar distinto de enunciación en el que Magdalena no se adscribe feminista y de hecho cuestiona algunos procederes de mujeres feministas, pero se posiciona como agente en la elección sobre cómo vivir su preferencia sexual, asumiendo sus propias contradicciones. En este trabajo hay distintas narrativas dialogando. La mía como investigadora, cuyo propósito es resaltar el carácter interseccional de las disidencias, tomando en cuenta la socialización e identidad religiosa y el entrecruce con el género, y por otro lado, las narrativas de Magdalena, Dalila y Lilith, de quienes les hablaré a continuación, que dialogando con la narrativa institucional, construyen su posicionamiento y se reconstruyen a sí mismas. Entonces, la primera de ellas es Magdalena. Magdalena tiene 39 años, su bisabuela materna fue metodista. Esto le llamó siempre la atención a pesar de ser criada en una familia católica y la llevó a una búsqueda espiritual por distintas denominaciones religiosas. Poco después de haber entrado a la universidad, conoció a un grupo de jóvenes universitarios cristianos de una iglesia de corte ecuménico y a quienes se acercó y con los que convivió durante poco tiempo, aunque no se congregó formalmente. Durante el tiempo que convivió con ellos, asistió a un congreso llamado Exodus Latinoamérica, una organización dedicada a realizar cursos y terapias de conversión para superar la homosexualidad. Ellos, menciona Magdalena, me hacían saber que yo debería tratar de cambiar esa parte de mí. Posteriormente, siguió su búsqueda y así se acercó a una iglesia bautista en la que fue reconocida como miembro formal a partir del bautismo. Estando en esta misma iglesia, por cuenta propia asistió a una agrupación llamada Vencer, con S, en la ciudad de Guadalajara, cuyo fin consistía en curar la homosexualidad. Después se alejó de dicha iglesia y un tiempo siguió buscando alguna donde sentirse cómoda y parte de, como ya mencionó. Fue así que se ligó a una iglesia cristiana evangélica sin denominación, liderada por un grupo de coreanos, pero con tintes conservadores. Magdalena decidió alejarse de la iglesia porque, en sus palabras, lo que ella sentía y pensaba entraba en choque con lo que la iglesia promovía y ella no estaba segura de que eso provenía de la Biblia o de lo que se supone que es la palabra de Dios. En dicha congregación había mucho trabajo de orientación para dejar la preferencia sexual y por esta razón nunca se sintió identificada y decidió dejar de congregarse. Menciona que a pesar de que aún se considera protestante y ante situaciones fuertes ha intentado acercarse a Dios, su ruptura con la religión fue total. Señaló 3 causas por las que se separó de esta congregación. La primera de ellas tenía que ver con el papel que se le daba a las mujeres desde esta concepción de que están hechas para casarse con un hombre.
La segunda, la cuestión del desarrollo profesional, ya que ella notaba que cuando tenía que trabajar sábados y domingos era mal visto y, pues, como dice ella, también tenía obligaciones, ¿no? Y la tercera, su preferencia sexual. Esto fue hace aproximadamente 10 años y desde entonces no ha vuelto a ser parte de ninguna congregación. A pesar de haber sufrido discriminación por su preferencia sexual, nunca quiso incorporarse a una iglesia para la diversidad, y leeré lo que ella dice. Nunca me dieron muchas ganas, quizá porque yo misma tengo muchos prejuicios. Me ha costado mucho trabajo entender por qué hay personas transgénero, travestis. Entonces, de pronto, en ese entonces, que sí tenía como el interés de seguir en alguna iglesia, como que sentía, ay, voy a llegar a una iglesia para la diversidad y voy a ver a un travesti. Y pues a mí me ha costado mucho trabajo y todavía me cuesta asimilar esa parte. Por eso no es que no entienda que la gente no acepte la diversidad, porque pues yo también tengo mis propios prejuicios. En realidad nunca he tratado directamente con una persona así. Es realmente un prejuicio porque realmente no los conozco. No tenía muy claro su identidad. Por ejemplo, una mujer que le gusta a otra mujer no implica que deje de ser mujer. Igual si a un hombre le gusta otro hombre, no deja de ser un hombre. Y quizá es por eso que yo tengo esa dificultad con esas personas. Cierro cita. Desde que dejó de buscar, Magdalena ha participado en algunos eventos de corte evangélico por cuestiones de trabajo. Ha mantenido los lazos con sus amistades evangélicas que han sido sostén y se ha involucrado en relaciones afectivas, aunque suele ser muy reservada y no es algo de lo que su familia esté enterada. Vive una vida muy tranquila en la que su trabajo es la prioridad. Y si bien no descarta incorporarse en algún futuro a una iglesia inclusiva que acepte entre sus miembros a creyentes diversos, esta posibilidad es más real que la de incorporarse a una iglesia para la diversidad constituida principalmente por personas LGBT. Como vemos, la disidencia de Magdalena se da en un contrasentido. Salió de la congregación por su preferencia sexual, pero no se incorpora a una para la diversidad por disentir en cuanto a lo que ella concibe como incoherencia entre la preferencia sexual y la identidad genérica, lo que para ella representa una dificultad para poder convivir con esa otra parte de la diversidad. Ver a un travesti o transexual y compartir el espacio no es algo con lo que ella está de acuerdo, pues desde su visión hay una pregunta. ¿Qué son? Como mencioné antes, la disidencia puede ser paradójica. Es decir, yo soy incómoda y el otro me incomoda por no ser como yo. Magdalena menciona que ella no es feminista porque se supone que las feministas dicen que son fuertes, pero luego hay unas que se dejan golpear, que sirven al marido, y luego no hay coherencia. Por su parte, Dalila, mujer de 35 años, perteneció a la Iglesia Metodista desde 1994 hasta el 2020, cuando decidió dejar de congregarse definitivamente. Es licenciada en Estudios Internacionales y Teología, hizo una maestría en el Seminario Perkins en Estados Unidos. Durante el tiempo que fue miembro de la Iglesia Metodista fue muy activa en su congregación. Participó en los distintos grupos internos de jóvenes, mujeres y después de casarse en el grupo de matrimonios. Le interesaba participar principalmente en los ministerios enfocados a la justicia social, como lo suelen llamar dentro del metodismo. Es decir, es este trabajo que consiste en realizar proyectos que inciden directamente en la población. Dalila se considera una persona muy apasionada por las causas sociales, pero esta pasión, a decir de ella, le ha abierto y le ha cerrado puertas porque siempre quiere hablar y levantar la voz en los espacios donde no quieren escucharla. Desde que estudiaba el seminario era muy reflexiva y crítica con ciertas posturas dentro de la iglesia y no tenía reparos en expresar públicamente su apoyo al PG, sus desacuerdos con algunas reglas de la iglesia o sus reflexiones sobre el aborto. Lo hacía no solo en las clases, sino a través de sus redes sociales, lo que provocó que sus compañeros le comenzaran a llamar feminista, incluso antes de que ella se autodefiniera como tal. Dalila señala que su postura crítica tenía que ver con la forma en la que ella y su hermano fueron criados. Una familia en donde su mamá era la responsable económicamente, estudiaba y trabajaba, al contrario de su papá que tuvo una formación educativa hasta la preparatoria. Ella dice que siempre vio trabajar a sus tías y a su madre y ese era el ejemplo y la visión que ella tenía y que por eso lo que le decían en la iglesia
chocaba con su realidad. Dice ella, durante un tiempo lo sobrellevé tratando de aprender lo que me enseñaban, pero siempre hubo una reminiscencia que me decía que algo no o por qué. En muchos momentos yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no podemos nosotras decidir o estar al nivel? Fueron todas esas cosas que siempre fueron parte de mi deconstrucción y me costaba vincular con la fe. Dalila recuerda que su primer acercamiento con el feminismo fue en 2007, que revisando el trabajo de teólogas y teólogos contemporáneos, le asignaron a Elsa Tames. Se recuerda sorprendida al saber que el feminismo se podía vincular con la fe y que ella podía ser una teóloga feminista. Pero fue hasta el 2012, durante uno de sus cursos sobre Biblia, teología y ética, que inició de lleno su camino hacia la teología feminista. Dalila lo define como el parteaguas porque puso en tela de juicio sus creencias y las decisiones que se tomaban institucionalmente. La teología feminista le impactó tanto que inclusive su tesis de maestría fue sobre violencia de género. Desde ese momento comenzó a identificarse con el feminismo y a adscribirse a feminismo. Y cito, o sea, puede haber algo más, pero al principio no lo decía en voz alta porque les dices feminismo y es como si les estuvieras rayando la mamá o algo, o sea, así se ponen mal. Entonces no lo hacía muy público, pero de manera práctica sí que lo hacía. Creo que yo a partir de ahí empecé con un proceso de deconstrucción de la fe, de la institución y de todo lo que hacíamos, que me fui alejando de las formas y de los discursos que se daban dentro de la iglesia. Entonces, como lo que yo recibí fue mucha crítica, eso como que me hizo cuestionarme quiénes éramos la iglesia, quiénes estábamos adentro y qué tipo de pensamiento teníamos. Y poco a poco como que me empezaba a alejar más, a retraer. Pero en aquel entonces creo que era todavía menos sabia. No que ahora no lo sea, pero en aquel entonces era mucho menos. Y no me importaba, ahí estaba yo despilfarrando todo lo que se me venía a la mente y al corazón. En 2012 nació mi primer bebé, cosa que también me transformó y como yo ya venía en ese proceso de construcción, yo decía, no quiero que él crezca en esto, no quiero que él se convierta en uno de esos pastores que con toda alevosía y ventaja me atacan o me hacen mal. Cierro cita. En 2014 inició su proceso para recibir sus órdenes ministeriales y ser pastora, sin embargo nunca recibió respuesta y tampoco insistió. Una vez casada, ella y su esposo vivieron una etapa muy difícil en la que se vieron envueltos en una serie de difamaciones por parte de uno de los pastores, lo que provocó que les negaran oportunidades de trabajo, no solo en su iglesia local, sino en la organización a nivel regional. Sin embargo, aunque su relación con la iglesia era cada vez más lejana, daba clases y seguía estudiando. En 2016 llevó a un grupo de estudiantes a una oración de corte ecuménico para que conocieran esa práctica, pues la estaban revisando a nivel teórico. Pero terminó en un escándalo que la llevó a la oficina del obispo porque no estaban de acuerdo pese a su desconocimiento sobre cómo se llevaban dichas prácticas. Ella argumentaba la importancia de que las y los estudiantes conocieran lo que se hacía en otras congregaciones. Sin embargo, la negativa fue rotunda y menciona que a partir de ese momento la tuvieron en la mira y vigilaban todo lo que hacía. Con todo, Dalila trabajó en un ministerio dedicado al apoyo de migrantes junto con un amigo correligionario quien la alentaba y respaldaba. A las y los migrantes les brindaban asesoría legal e información sobre sus derechos a través de la vinculación de una oficina en el Instituto Nacional de Migración donde se recibía a dichos migrantes. También daban, en algún momento llevaban a cabo devocionales si es que los migrantes estaban de acuerdo con hacer esta oración. Sin embargo, el proyecto se terminó ya que esta oficina del Instituto Nacional de Migración tuvo muchísimas quejas en derechos humanos por el trato hacia las y los migrantes y pues la cerraron. Aunque esta oficina ha sido reabierta, después de su separación en la iglesia ya no pudo continuar con ese proyecto que realizaban desde la iglesia metodista. La situación ríspida con la iglesia continuaba y para el 2019 esta le solicitó su renuncia como maestra del seminario. El argumento fue por tus ideologías. Dalila buscó a las autoridades para enfrentarlas y le daban largas hasta que de tanto insistir logró una llamada en la que le informaron su despido, diciéndole que era porque se autodenominaba feminista y por promoverlo, cuando eso era algo que no era parte del seminario, ni de su doctrina, ni de sus políticas.
Ella no tuvo ningún tipo de contrato, no había ningún protocolo por escrito que dijera que eso se puede o no se puede hacer, o que hay sanciones por lo que publicas en tus redes sociales, ya que estas publicaciones también fueron tomadas en cuenta para despedirla. Peleó y llevó el problema hasta el Consejo Administrativo del seminario, pero apoyaron la decisión del director. Y ella se entera de que a través del chisme, y hace unos días escuchando a Ale Mondragón que decía que el chisme es un mecanismo también de control, pues a través de este chisme y de estas difamaciones terminaron por pues justificar el despido, y ella dijo ya no más, ¿no? Dice, yo no dije ya me voy, simplemente dejé de ir, ya no participo, ya de por sí no me congregaba en ninguna iglesia metodista, y básicamente era lo único que me unía a la conferencia, pues eran las clases, ¿no? Dalila se sigue adscribiendo metodista, menciona que es una de las cosas de las que más le ha costado desvincularse, esta identidad religiosa, pero hoy cree que no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué renunciar a su identidad religiosa, porque hay algunas doctrinas como esta importancia en el trabajo social que son positivas. Ella menciona, de alguna manera, muchas de esas cosas las valoro y son parte de mí. Y riendo añadió, yo no tengo problema en decir que soy metodista. Creo que ellos tienen más problema de que yo diga que soy metodista. Aunque hoy en día Dalila no se congrega en ninguna iglesia, es invitada por otras congregaciones metodistas fuera del estado donde ella vive a impartir charlas. Se incorporó a un grupo de mujeres que está trabajando en la lucha por la construcción de protocolos contra las violencias de género al interior de la iglesia. Con ellas, dice Dalila, encontró el amor, el respaldo y la visión para hacer grandes cosas. Considera que en un futuro esta agrupación será un referente que pasará a la historia de la iglesia como las mujeres metodistas que luchan desde los márgenes de las disidencias. Una vez fuera de la iglesia, Dalila retomó el trabajo con migrantes con la intención de conformar una asociación y está en el proceso legal para su constitución. Aquí, al igual que para Magdalena, y como veremos en el caso de Lilith, las redes de apoyo fueron fundamentales en la construcción de nuevos marcos de participación y de reconocimiento. La tercera de ellas es Lilith, quien nació, fue socializada y perteneció a una comunidad pentecostal hasta los 20 años. Se define como una mujer rebelde y disidente porque, parafraseándola, siempre ha vivido en espacios o procesos que no ha querido vivir. Por eso, para ella, cito, la lucha, el activismo, el asumirme feminista es un acto, como dijera Audre Lorde, de sobrevivencia. Desde que yo tengo conciencia, desde los 8 años, yo no quería ser parte de esa iglesia. Ahora entiendo por qué yo no quería ser parte de esa comunidad, porque los estándares que le ponían a mi mamá para ser hija de Dios eran too much. El pentecostalismo me ha llevado a entenderme como una persona con muchas contradicciones. Para mí, no sé, hoy pienso que es la única opción que mi madre tenía para sobrevivir. Su madre estaba embarazada cuando migró al sur del país, del sur del país a la Ciudad de México, y se convirtió al pentecostalismo porque, a decir de Lilith, fue el único espacio donde la aceptaron. Una mujer de clase baja, trabajadora doméstica, que vivía en una relación de adulterio con su padre. La presencia paterna se marcó por las omisiones y el abandono, pues en palabras de Lilith, su padre estaba más comprometido con su otra familia. Las mujeres que desempeñaban cargos de autoridad en la iglesia, como las esposas de los pastores, fungían como juezas e instructoras sobre lo que su madre tenía que hacer y cómo debía manejar su vida en pareja. Esta situación comenzó a afectar el trato de su madre hacia ella y su hermano. Y años después, haciendo un ejercicio analítico, Lilith dice, yo creo que parte de su frustración por no ser todo lo que Dios demandaba de ella, la reflejó en una violencia doméstica tremenda hacia nosotros. Su frustración la desembocaba sin ternura, sin consideración hacia sus hijos. Entonces, vengo de un contexto no solo de mucha pobreza, pobreza extrema al hecho de no tener a veces qué comer, sino también de una exclusión social y que la iglesia nunca me hizo sentir parte. Nunca me hizo sentir que era miembro de ella por la condición de que yo era hija de una mujer que había decidido vivir en adulterio. Entonces, esa era la sensación de no pertenecer a la iglesia, porque desde niña era, la hija de fulanita de tal. La historia de su madre definió el trato que Lilith vivió durante el tiempo que se congregó.
abusos sexuales y discriminación por su físico, ya que, como ella lo señala, era morena, gordita y no correspondía a lo que se esperaba. En la iglesia, cito, solo veían almas y no veían corporeidades. Tienes que cuidar el alma. ¿Y el cuerpo qué? A veces pienso por qué cuando hablé de mis violaciones sexuales nadie hizo caso. Es porque realmente en ese momento, dentro de sus prédicas, el cuerpo no importaba. Ahí lo que uno tenía que hacer era salvar el alma. El cuerpo se acaba, es finito y ya. Era too much. Si no caímos en esquizofrenia, construirnos como personas era muy difícil, porque el ser pentecostal no te prepara para enfrentar al mundo. La justificación y la respuesta que recibía era que ella debía conducirse con prudencia para evitar dichas situaciones. Todo lo que vivió la puso en contradicción con su fe. Vivió momentos de mucha incertidumbre y dolor e intentos de suicidio por sentirse culpable del maltrato. Lilith ubica su disidencia desde que era niña. Desde que empecé a decir no, esto no es para mí, empecé a disentir. Cuando cuestioné los roles, la exigencia, las críticas a mi madre, críticas a todas las mujeres, ¿por qué les interesa tanto el alma si somos cuerpo, vivimos en un cuerpo, etcétera? Conforme creció, fue conociendo a algunas personas distintas a lo que su congregación suponía como normal o aceptado. Su inquietud y temperamento la llevaron a buscar opciones para entrar a la universidad, se ganó una beca y de esta forma pudo estudiar. Esto le abrió nuevos caminos y conoció nuevas formas de existencia y a pesar de los intentos de su iglesia por desalentarla, tuvo que luchar por ser humanista. Te vas a volver comunista y revolucionaria, le decían. Yo ni sabía qué eran esos conceptos, pero que me lo dijera un pastor era exciting, emocionante, y dije, yo quiero ser eso. Su intercambio y participación en distintos espacios y foros académicos le brindó un nuevo espacio de pertenencia. Cito, era la primera vez que sentía que pertenecía a una comunidad y que era una comunidad de pensamiento. Era la primera vez en que yo me sentía escuchada, en que sentí que a alguien le importaba lo que estaba haciendo yo. Te das cuenta que no solo tú estás buscando respuestas de algo. Era un lugar en donde yo sentí por primera vez que no estaba en cuestión mi humanidad, ni si era bonita, si era fea, si era gorda, si era flaca, si era hija de alguien que no se había casado, etc. Sin embargo, a la vez que encontró espacios de desenvolvimiento, le sorprendió cómo en esos espacios que se dicen abiertos y cuya intelectualidad se supone un elemento de mayor conciencia social, también se vive violencia y discriminación en varios sentidos. Su acercamiento al feminismo fue por haber vivido una experiencia violenta con un investigador que le proponía dejar de prostituirse ofreciéndole un posgrado. Lilith observaba cómo el trato hacia las mujeres con un estrato social más alto y ciertas características físicas legitimadas socialmente eran tratadas de forma distinta y se les daba mayor reconocimiento. Para ella, resultaba que su iglesia era un reflejo de la sociedad en general. Por ello, decidió realizar su investigación sobre su congregación y al mismo tiempo iba construyendo espacios de acción desde otros lugares. Se unió a las comunidades de fe y acompañó al movimiento por la paz y la justicia. Visitó comunidades latinas, chicanas y afrodescendientes en Estados Unidos y esto la llevó a interesarse e involucrarse más en el estudio de la tradición negra radical y la tradición chicana de la acción directa. Y le impulsó el deseo de salir y luchar por su vida más allá del discurso. Ella dice, estaba cansada de tanta impunidad, de tanto abuso. Primero de la iglesia, después de mi familia, después de la sociedad en la que crecí, de ciertas personas del ambiente académico en el que me desarrollé. Era un momento en el que ya no tenía nada que perder. En ese momento yo dije, ya, me vale madres lo que suceda. Cierro cita. Las redes de amistades, no solo desde el activismo político, sino también amistades pertenecientes a distintas agrupaciones religiosas, fueron una parte indispensable en su proceso. Una vez que salió de la iglesia y amplió sus vínculos afectivos con personas que tenían otras formas de pensar, siguió profundizando sobre el feminismo interseccional, encontrando en él una nueva forma de redefinirse como mujer y como persona queer. En un ir y venir entre el deber ser de la iglesia y el propio descubrimiento de su cuerpo, descubrimiento y reconocimiento de su cuerpo, y posteriormente de una migración al extranjero que le marcó y donde encontró otras identidades y luchas sociales con las que se vinculó, Lilith intentó incorporarse a alguna congregación religiosa, pero señala que ninguna encontró un lugar para ella. Eso la llevó a involucrarse con más fuerza en la lucha
de mujeres migrantes ya en otras organizaciones civiles, y a la creación de un blog donde comparte desde la intersección entre género y religiosidad sus experiencias como activista, mujer creyente y mujer queer. Cito: yo decía, tengo que escribir sobre mi propia experiencia porque yo sabía que quizás algunas otras mujeres, pentecostales o no, estaban pasando por experiencias similares o simplemente yo quería dar a conocer lo que me estaba pasando. Nos organizamos entre 4, yo no conozco a nadie físicamente. Todos estos años nos hemos organizado a través de redes sociales. Entonces nos organizamos y decidimos hacer la revista. Yo después empecé a ver que dentro de las escrituras feministas hay un hueco, en el sentido de que a veces se cree que ser feminista se tiene que romper con su identidad de creyente o con tu espiritualidad entendida institucionalmente. Para mí era importante lanzar una línea más y hacer una biografía feminista o ensayo en primera persona, pero que mi interseccionalidad rescatara mucho esa línea, y a partir de ello empecé a escribir textos donde vinculaba dentro de mi identidad toda mi experiencia pentecostal, y ahí han llegado personas que son parte y nos han buscado de España, Francia, etc. Lo que he escrito se ha vuelto puente para conocer a algunas teólogas feministas. Entonces, bueno, como vemos, las disidencias van acompañadas de disidencias sociales que normalmente están vinculadas a las construcciones genéricas de la existencia. A esto se suman trayectorias laborales, académicas y de migración, en algunos casos migración interna y externa. También estas disidencias o estas experiencias de Magdalena, Dalila y Lilith evidencian las relaciones de poder entre las mujeres marcadas por cuestiones de clase, preferencia sexual, la vivencia de la sexualidad o la experiencia de la sexualidad y la tensión entre los roles de género. El techo de cristal en las iglesias, pues aunque en apariencia en algunas de ellas las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, en la práctica se enfrentan a un sinfín de obstáculos marcados por el género. Al respecto, la entrada a la universidad en los 3 casos ha representado un punto muy importante en sus trayectorias de vida y sus disidencias, pues brinda nuevos marcos explicativos y de acción. Por su parte, las redes de apoyo, ya sea de amistades, familiares y o correligionarios o correligionarias, son importantes en los procesos de cuestionamiento, separación y o ruptura con la institución, pero también en los procesos de restablecimiento y resignificación de la fe. Como decía la Lila, hay algo que es parte de ella, el sentido de comunidad que impera en varias de las iglesias pentecostales evangélicas. Promueve un trabajo colectivo de relación constante con él o las otras, que ahora se extiende más allá de los muros eclesiales. A partir de la disidencia normativa, del cuestionamiento de los estándares de comportamiento y corporales exigidos en varias de las iglesias, se construye una corporalidad diferente que atraviesa la disidencia sexual. En los casos de Magdalena y Lilith, dislocaron la normatividad y repensaron la posibilidad de sentir de una forma distinta a la impuesta. Es decir, hay una confrontación de la normatividad desde la corporalidad. Una vez que se viven y se experiencian nuevas formas de sentir, se comienza a construir un nuevo significado que es llevado a la práctica a través de una sexualidad vivida, desprendida de culpa y más cercana a la idea de libertad. Aguilar y Soto señalan que abordar el término corporeidad permite flexibilidad para comprender la diferencia entre anatomía e identidad social. En este sentido, considero que la corporalidad posibilita ver procesos de resignificación, transgresión y cambio en el momento en el que el cuerpo establece presencias diversas, a veces contrarias a las normas y representaciones sociales que de él se han construido. Por otro lado, estas disidencias nos hablan de las tensiones con la institución, pero a su vez de las tensiones internas que atraviesan las subjetividades, de los puntos de inflexión que se vuelven actos políticos de emancipación. Al disentir, en este sentido, la incomodidad de estar fuera de chocar con la institución, implica la reflexión y evaluación sobre la posición que se ocupa, la redefinición de la propia identidad y los procesos de empoderamiento que no dejan a la fe de fuera, sino que la construyen humana, justa y liberadora. Como señala Jael de la Luz, y para cerrar esta presentación, cito: como alguna vez aprendí en Cristología feminista, yo soy mi salvadora, ya no vivo en el futuro pensando habitar un cielo por la eternidad
o ser condenada en el infierno por salir y decir mi verdad o por desviarme de las normas. Ahora sé que el Dios que me habita no está en un templo hecho de manos a semejanza de hombres. El Dios que me habita es aquel que no tiene género, que es ternura, amor y compasión eterna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Les vamos a pedir a las y los asistentes que si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, por favor lo escriban por chat, o bien si quieren hacerlo de viva voz, por favor con las reacciones levanten su mano para que podamos darles las palabras y podamos escucharnos todos y todas. Mientras ustedes piensan sus preguntas, les recuerdo que estamos pasando lista vía chat, entonces por favor quienes todavía no nos pongan su nombre por ahí para poderlos registrar. Y les invitamos a nuestra siguiente conferencia, que va a ser el día 12 de mayo. Título: La historia conceptual, un diálogo con las humanidades, impartida por la doctora Lisette Jacinto. Igualmente, para las personas que nos siguen vía Facebook, pueden poner sus preguntas, en los comentarios y nosotros las leemos de este lado. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, aprovechen antes de que la doctora se nos vaya, porque después ya no les vamos a poder contestar. Tenemos ya la primera. Es de Ricardo Alonso, quien escribe: muchas gracias y felicitaciones por su ponencia. Verdaderamente un tema interesante e importante. Mi pregunta va orientada en el sentido en el sentido de la posición del investigador al encontrarse en estos espacios tan complicados. ¿De qué manera, cómo se pueden abordar estas investigaciones sin que el investigador cometa alto riesgo de... ¿Corra alto riesgo? Lupita, si quieres la leo yo. Muchas gracias, Ricardo Alonso, por tu comentario y por las felicitaciones. Y Ricardo pregunta, ¿de qué manera, cómo se pueden abordar estas investigaciones sin que el investigador o la investigadora corra alto riesgo de entrar en conflicto con los líderes religiosos o con los integrantes de la religión y por ende puedan darse violencias psicológicas y físicas? A mi parecer es como muy difícil no estar expuesto a ese tipo o expuesta a ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que en estos años que llevo trabajando evangélicos en León, Guanajuato, además que es un contexto de por sí hostil para las diversidades, lo que he encontrado en distintas iglesias, y por eso hablo de mi experiencia, es que, digamos, estas respuestas ante lo que la investigadora está haciendo y ellos no están de acuerdo, se manifiestan en el púlpito. En mi caso, muchas veces fue desde ahí, desde ese púlpito, donde pastores, pastoras y líderes religiosos hablaban de la feminista que estaba por ahí rondando y que podía inculcarles ideas y valores contrarios a la fe, ¿no? Y caer en, pues, ser llamados por el enemigo. Sin embargo, me parece que más que tomarlo de manera personal, este tipo de discursos que los pastores y pastoras también externaban frente al púlpito me servían muchísimo para analizar cómo se dan esas tensiones y las relaciones de poder al interior de las iglesias. Es decir, no escapemos a estos conflictos, no los evadamos, no hay que evadirlos, y creo que también es importante hacerlos ver en nuestras investigaciones, porque sin duda, estas tensiones en las que nos encontramos acá en campo también definen hasta dónde podemos llevar a cabo un registro y hasta dónde no, ¿no? Cuando
haya alguna violencia. Yo no he vivido violencia física por parte de estos líderes conservadores, pero me parece que siempre hay que reevaluar y valorar si es conveniente seguir en terreno y hasta qué y de qué manera se puede seguir en terreno realizando trabajo de campo, en el caso de las y los antropólogos que estamos ahí directamente en los contextos que estudiamos, ¿no? Por otro lado, creo que nuestra presencia como investigadores, investigadoras, pero nuestra presencia también en los textos que escribimos es muy importante y tiene que ver con esto que yo llamo este diario de campo encarnado, es decir, nosotros, nosotras registramos no solo a partir de lo que oímos o de lo que observamos, sino también desde esta dimensión sensorial y emocional que son nuestros cuerpos y que también nos dicen mucho de los mandatos que tenemos introyectados y de cómo dialogamos en estos procesos de investigación con las personas con las que estamos colaborando o trabajando, ¿no? Entonces yo diría, una, siempre estar atentos y registrar estos discursos muchas veces despectivos que se lanzan contra las y los investigadores. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿No? ¿Qué fibra estamos moviendo? ¿Qué fibra estamos interpelando en el contexto? Eso nos va a decir mucho, nos va a dar mucho para analizar. Otra es si corremos peligro, si hay un riesgo, yo diría tomar distancia y reevaluar nuestra posición y nuestro propio trabajo. Y tres, hacernos conscientes y reconocer nuestra propia corporalidad y nuestra propia emocionalidad durante, antes, durante y después del trabajo de investigación, donde ya nos sentamos a escribir y a plasmar lo que observamos y analizarlo. No sé si contestó tu pregunta, Ricardo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario? Pues tenemos una más, de Saori Balbuena. Buenas tardes, felicitaciones por la ponencia. Mi pregunta es si en algún momento en la investigación se pudo trabajar en conjunto con estas organizaciones religiosas. Hola, Saori, buenas tardes. Sí. Yo particularmente con la Iglesia Metodista, que es una iglesia de las que se definen como de corte histórico por tener un vínculo con la reforma del siglo XVI, con la reforma luterana y calvinista. Yo durante esos casi 3 años de trabajo de campo trabajé a la par de la mesa directiva femenil de la iglesia y bueno, ellas tienen un trabajo que implica un viaje constante a distintos estados y municipios y seguirlas y acompañarlas en el viaje me ayudó muchísimo a ver cómo participan, cuáles son los matices de esta participación, cuáles son sus demandas y también cuáles son los diálogos y las resistencias internas ante pues esta jerarquía o ante algunos líderes que siguen resistiéndose a la participación femenina, ¿no? Sí se puede trabajar. A mí, en el caso de la iglesia metodista, podía entrar sin problema a la iglesia, asistía a sus cultos, como ya les conté, viajaba con ellas, iba a sus oraciones a veces que se daban dentro de la iglesia o en casas particulares, también a la Escuelita Cristiana de Verano, a una serie de conferencias en torno a la violencia de género que ellas organizaron. En fin, se puede hacer trabajo. Con La Luz del Mundo también trabajé durante unos meses y también tuve acceso, ahí sí relativamente libre, a las mujeres y a la comunidad religiosa, pero ahí sí hubo, digamos, otro tipo de relación, ya que yo era constantemente vigilada o lo que yo hacía era supervisado y siempre estaban preguntando qué estaba haciendo, cuáles eran los cuestionamientos que estaba realizando, etcétera. Pero sí, se puede. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Les recordamos que si no quieren escribir en el chat, pueden levantar la mano y nosotros les cedemos la palabra. Esto es
solo para que haya un orden y no hablemos todos y todas al mismo tiempo y nos podamos entender. Nuevamente aprovecho para invitarles a nuestra siguiente conferencia del día 12 de mayo, titulada La historia conceptual, un diálogo con las humanidades, impartida por la doctora Lisette Jacinto. Adelante, por favor, tenemos una mano levantada. Javier, por favor. Hola, muchas gracias por su exposición, doctora. Mi duda es sobre la idea de incomodidad que expuso. Es sobre, bajo esta idea de incomodidad se podría decir que en esta lucha de, de negociación, por así decirlo, de la subjetividad de estas chicas con la institución, hay un conflicto, hay una negociación que implica un intercambio de las subjetividades de las dos partes, así como el intercambio de la información o de las normas que hay entre la institución religiosa y de estas chicas que están en este círculo. No sé si me explico mi duda. O sea, en digamos, las normas que tienen la institución religiosa y estas nuevas experiencias y dudas que están teniendo estas chicas con las que tuviste contacto, a partir de ese conflicto que hay o dentro de esas negociaciones, empieza la incomodidad. Muchas gracias, Javier. Espero haber entendido tu pregunta. Sí, la incomodidad es un tema relacional, implica desde esta perspectiva que Olga Sabido y otros que trabajan temas de sensorialidades y emociones, siempre hay un intercambio, siempre hay algo que se devuelve, ¿no? De esa lectura que tenemos del otro o de la otra y de nosotras mismas y mismos frente a los otros. Y en ese sentido, sí, estas mujeres, en tanto fueron en algún momento miembros activas en sus comunidades, fueron socializadas en varias de estas iglesias y además aprendieron, digamos, ya las normas que hay al interior de la iglesia sobre el deber ser femenino y el deber ser masculino. Y este corpus, digamos, normativo en el que ellas crecen y que van aprendiendo y que muchas veces es impuesto, empieza a ser contradictorio con lo que ellas mismas están viviendo a nivel corporal, a nivel afectivo, en otros espacios donde se desenvuelven como la universidad, el trabajo, donde digamos ya hay todo un universo ahí que se abre y pueden empezar a contrastar esto que se les ha estado diciendo constantemente al interior de la iglesia y lo que hay fuera de la iglesia, ¿no? Ahí empieza como un primer intercambio y una primera bueno, no sé si primera, pero digamos es un proceso largo, es un ir y venir constante, pero empieza a haber eso de, no sé si comparación es el término adecuado, pero esto de evaluar qué es lo que estoy viviendo al interior de mi comunidad y qué es esto otro que se me aparece fuera de ella, pero donde yo estoy también activa y donde mi cuerpo y donde toda mi experiencia me está diciendo que hay cosas de esta normativa que ya no van con lo que yo quiero para mí, para mi vida, ¿no? Y en ese sentido empieza a haber como una sensación de ya no pertenecer ahí, por eso decía fuera del lugar, porque varias de ellas, de estas tres y otras mujeres con las que yo he tenido la oportunidad de platicar, empieza a haber esta sensación de ya no sentirse en un lugar correcto, de ser evaluadas desde lo que dicen, lo que visten, lo que hacen, la toma de decisiones con respecto a sus cuerpos y a la vez muchas de ellas también, digamos, manifiestan estos descontentos de manera pública, ¿no? Y ahí se da
se da una negociación, pero también discusiones e intercambios, ¿no? Que es lo que pude ver a través de mi tesis doctoral, cómo desde adentro las mujeres están diciendo no estamos de acuerdo en que se nos pague menos que a los pastores aunque tengamos los mismos puestos. Es decir, hablo de la incomodidad y no retomo, digamos, estas posturas del odio, ¿no? Que es desde donde se ha estudiado mucho el rechazo a las minorías sexuales, del odio o... Bueno, Marta Nussmann justamente revisábamos en el seminario con Olga Sabido el tema del asco, ¿no? Y de esto que nos propone, del asco que concibe a las minorías como indeseables y contaminadoras. Acá no ha habido, o por lo menos en las mujeres a las que yo he entrevistado, alusiones a ese tipo de emociones, pero sí a esta otra que yo, que es nada más como les contaba, una hipótesis inicial, porque hablaban mucho del estar fuera, en algún momento sí, ellas mismas mencionan ya no estoy cómoda, en algunos momentos dicen sentía raro al estar ahí, es decir, pero sí tiene mucho que ver con estos intercambios, con esto de estarse viendo, con esto de estar dialogando y sobre todo de estar ahí frente al púlpito, siendo algunas de ellas sujetas a la crítica colectiva, ¿no? Entonces desde ahí ya empieza como o se da o se alimenta, se sigue alimentando ese proceso en el que ellas disienten y están reflexionando todo el tiempo, constantemente, su lugar en las iglesias. Entonces, sí, no sé si contesté tu pregunta. Sí, 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 muy clara. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues parece que por el momento ya no tenemos más preguntas ni comentarios. Siendo así, le queremos agradecer nuevamente a la doctora Cristina por regalarnos su tiempo para compartir el conocimiento. Muchísimas gracias, doctora, y esperamos contar con su presencia en futuros ciclos. Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Un abrazo a todas y todos. Nuevamente les extendemos la invitación a nuestra conferencia del día 12 de mayo, La historia conceptual, un diálogo con las humanidades, impartida por la doctora Lizeth Jacinto. Muchas gracias a todos y todas. Les voy a pedir, por favor, que prendan su cámara un momentito para tomar una foto de esta reunión, aunque sea virtual. Queremos quedar con ese recuerdo. Muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos los que están presentes, conocidos, amigos, amigas, compañeros de este ciclo, de esta docencia, de esta vida. Y esta parte que nos has expuesto ha sido maravillosa. Entonces, va la primera foto. Nos falta por ahí Lupita, Javier, Tania. Kadri, no vas a hacer preguntas. Ahora es tu momento. Venga, la foto va. 1, 2. Va una más. Adelante eso, por favor, cámaras. Y hasta la segunda se las vamos a compartir, por favor, en el perfil de Facebook. Y entonces, escribieron algo en el chat. Te están felicitando. ¿Puedes leerla, Lupita? Claro que sí. Tenemos de Jo Peláez, muy valiosa esta investigación. Muchas felicidades por la ponencia. Y Karen Bonilla escribe, excelente ponencia. Sí, Gracias a ustedes. estuvo excelente realmente, porque nos vas platicando de ese mundo que no conocemos mucho porque nos acercamos más a la parte católica, como que es lo más tradicional, pero esta perspectiva y decir, pues, la vida religiosa no es color de rosa, como siempre nos platican, ¿verdad? Y es diversa en sí mismo. Yo creo que la importancia es ir rompiendo con estos esquemas o pensamientos que asumen que las iglesias protestantes evangélicas particularmente son todo un bloque homogéneo y hay infinidad de posturas, infinidad de actores ahí adentro que están haciendo, luchando por los derechos desde sus iglesias, manifestándose, resistiendo, y creo que eso es importante conocerlo, más allá de estos discursos como hegemónicos que escuchamos sobre las instituciones religiosas. Tenemos una última pregunta, no sé si Saori quieres hacerla
de viva voz. Dice, ¿existe un empoderamiento de la mujer dentro de estas organizaciones religiosas? Sí, Saori, de hecho hay muchísimas agrupaciones ya, digamos, desde una teología feminista o adscribiéndose ya feministas, que están ahí, como les contaba, construyendo protocolos contra las violencias de género, contra las violencias al interior de la iglesia. Hay otras que no necesariamente desde la iglesia, pero que a través de organizaciones seculares, sin dejar su adscripción religiosa, que eso también es importante porque se habla mucho del catolicismo a mi manera, pero ahora lo que estamos viendo es que desde estas congregaciones religiosas también se está dando un cierto protestantismo a mi manera, donde no se deja la adscripción, pero ya el marco de acción ya está fuera de la iglesia, ¿no? De hecho, está la página de Mujeres Ruaj, en Facebook, que son mujeres metodistas que están ahí haciendo talleres, conferencias, socializando información. También está Sentido, es una asociación civil conformada por comunicólogas y mujeres de otras profesiones, donde también hay un tema ahí con la espiritualidad, pero son mujeres lesbianas, en fin. Hay ahí todo un trabajo que se está haciendo desde y también en los márgenes de las iglesias, a través del cual las mujeres están construyendo espacios de participación y de denuncia, que es muy importante. Muchísimas gracias, querida Cris. Y me encantó la frase que te dijeron, bueno, que le dijeron a una de tus entrevistadas, que era comunista y... Comunista, feminista. Ajá, exactamente. Entonces, dice uno, vaya, genial, dúo, pero bueno, tiene que ver también con este imaginario que ahora lo estamos viendo también en la parte política. Pero muchísimas gracias y pues ya nada más les compartimos justamente que la próxima en 15 días nos veremos para esta conferencia. La próxima semana no, porque es 5 de mayo y pues también somos muy religiosos de la parte civil y no tendremos actividades. Entonces, nos veremos en 15 días. Un gusto. Hasta luego a todos, a todas. Bye, gracias a todas, todos.